Hola, qué gusto estar con todos ustedes nuevamente en su podcast Naturismo al Día. Vamos a referirnos en una primera instancia a lo que son las pseudociencias en cuanto a la medicina. Entonces, primero tenemos que definir precisamente qué es una pseudociencia y cuáles serían, pues, como las más comunes que se catalogan de esa manera. Entonces, la pseudociencia es todo aquello que la ciencia no avala, que no tiene supuestamente un método científico, que no tiene una comprobación empírica, que no tiene ningún sustrato, ningún sustento. Entonces, de esa forma, cuando no tiene pues esas peculiaridades, se clasifica de esa forma como una pseudociencia, algo que está como como en una segunda categoría, como que no alcanza el umbral de lo científico. Entonces, en esa categoría pues encontramos prácticas como la homeopatía, acupuntura, la medicina holística, la terapia de energía, la fitoterapia, también la terapia neural, la quiropraxis o quiropráctica, la reflexología, la astrología médica, la radiónica, terapia de colores, terapia de sonido, el reiki, terapia de flores, terapia de lo que son los minerales, cristales, los cuarzos, pues, iridología, también la magnetoterapia, terapia de ozono, la terapia psicodélica. Hay una cantidad pues de prácticas que pues sobre todo hacen énfasis en lo natural, todo aquello que suene como a arboralio, a hierba, a chamanismo, a cuestiones como mágico-religiosas, que incluyan pues el concepto de medicina, que tengan como esa característica. Entonces la ciencia las considera así, pseudociencia. Y hace incluso la ciencia misma una salvedad, que estas prácticas pues pueden llegar a ser hasta peligrosas, perjudiciales, a veces son inocuas, que no hacen ningún efecto, no tienen ninguna repercusión en cuanto a la enfermedad, pero no tan rápido. Es simplemente la definición que da la ciencia con respecto a lo que considera pseudociencia. Tengo que decirlo pues, qué pena que me inmiscuya en este asunto, no considero que se deba desprestigiar ni quitarle cierta rigurosidad a aquello que la ciencia despectivamente clasifica como pseudociencia por varias razones. Una de ellas es que definitivamente hay casos comprobados de pacientes que al someterse a alguna de estas terapias pues logra algo que la ciencia pues empírica, la ciencia facultativa, la medicina científica, por decirlo de una forma pues más global, no ha conseguido, que es la remisión del paciente, la curación definitiva, el poder eliminar ese proceso de enfermedad. Entonces, como hay casos de casos, por eso es que la misma ciencia pues no se atreve a condenarlo de tajo, sino que simplemente se queda en ese aspecto de desprestigiarlo de pronto o darle ese ribete, esa connotación como de segunda a aquello que considera poco científico, carente de rigurosidad, porque no hay estudios concluyentes, estudios exhaustivos, vinculantes. Entonces categorizan a estas prácticas que acabé de nombrar y muchas otras que por supuesto existen como pseudociencias poco creíbles y que pueden incluso, repito, dice la misma ciencia, ser perjudicial en algún momento al paciente que se someta a ellas. Pues hay de casos, por supuesto, pero también entonces esto nos lleva a pensar en lo siguiente. Bueno, si la ciencia, que es tan rigurosa, a veces ortodoxa, dogmática, que tiene un método empírico de comprobación, falla, en ocasiones se deben replantear y reevaluar muchas cosas que se daban por sentadas en el plano científico y que se comprobaron han sido incluso perjudiciales. Entonces, ¿será que tendrá como la autoridad moral para desclasificar o para clasificar mejor a estas prácticas como que no son efectivas, que son carentes de resultados? Entonces, pues el debate está abierto, está servido, porque muchos pacientes, repito, han logrado algo que la ciencia no les pudo ofrecer, incluso con tratamientos exhaustivos, costosos. Obviamente que no estoy haciendo apología al dejar de seguir un tratamiento médico. Si tu caso es de una enfermedad que está teniendo un resultado, un control al menos en cuanto a la aplicación de un tratamiento específico a nivel científico, pues sigue haciéndolo. Y de pronto, si vas a utilizar alguna de estas prácticas o inmiscuirte en alguna de estas prácticas, pues vas a tenerlo como de sustento, como de apoyo, pero no vas a sustituir de pronto un tratamiento que te está dando resultado porque leíste algo, te dijeron algo, te diste cuenta del caso de alguien que logró una curación, una remisión, porque vuelvo a algo que te he dicho infinidad de veces en este podcast, y es que
que no todos los casos son iguales. Algunas personas obtienen resultados y otras lamentablemente no. Hay enfermedades que son muy difíciles de tratar, son incurables inclusive. Hay enfermedades autoinmunes, infecciosas. Hay enfermedades que definitivamente, por ejemplo, con una terapia de cuarzos o de cristales no vas a lograr la remisión o la curación, sino que debe someterse de pronto el paciente a un tratamiento con antibióticos, por poner un ejemplo entre muchos de los que pueden haber. Pero entonces, si tú logras un estado de mejoría, de calidad de vida, de sustento de tu organismo a través de una de estas prácticas, pues no la vas a desechar, sino que simplemente vas a tener en cuenta esos dos aspectos. Hay quienes desesperados porque no han logrado una curación, una mejoría o un control de su enfermedad, recurren a estas prácticas y vuelvo y repito, como no todos los casos son distintos, han encontrado inclusive resultados mejores que los que la medicina tradicional o facultativa, la medicina científica, por llamarlo así, pues les había podido entregar. Entonces hay de casos a casos. Por eso te digo que la misma ciencia no tiene de pronto los argumentos, y valga la redundancia, científicos para desclasificar, o mejor para clasificar de esta forma tan peyorativa a estas prácticas. Porque la ciencia pues debe ser objetiva, rigurosa, luego de muchos análisis, comprobación de resultados, intercambio de pues conceptos entre pares, dan un concepto ya definitivo. Entonces a veces inclusive se cae en algo que es precisamente como una especie de discriminación o de sesgo con respecto a estas prácticas. Me explico. Como hay ya como un statu quo en cuanto a la medicina, a lo científico, y como ven despectivamente estas prácticas, no se toman la molestia de someter esas prácticas a un método riguroso de análisis o de comprobación o de estudio, y simplemente pues las discriminan, las hacen a un lado o las desprestigian, diciendo que no, que esos son, con un término que ya no se utiliza, ¿no?, pamplinas, pero que se utilizó mucho sobre todo a nivel de lo que tenía que ver con conceptos científicos o médicos inclusive. Entonces, no, esos son pamplinas, o como decimos aquí en Colombia, eso es pura paja, pura mentira. Pero entonces yo no puedo descartar algo así de tajo, de forma tan folclórica, sin haber comprobado que efectivamente no da resultados, porque es que los casos son palpables. Hay personas, por ejemplo, que han sufrido un dolor cervical, lumbar, dorsal, un problema de escoliosis, lordosis, cifosis en la espalda, lo que sea, un dolor a nivel de las articulaciones, bueno, en fin, en el sistema osteoarticular, osteomuscular, se sometieron a varias prácticas, tomaron medicamentos, tratamientos, no obtuvieron ningún resultado, incluso puede ser que se haya presentado un empeoramiento de su situación, y en un momento de desespero, de descarte inclusive, ya han perdido la esperanza y dijeron, bueno, ¿qué más? Voy a visitar el quiropráctico, y resulta que le hicieron traquear los huesos, se los acomodaron, la columna se la acomodaron, eso sonó horrible, pero el resultado fue que el dolor desapareció, porque el quiropráctico le dijo, no, lo que usted tiene es una dislocación o tiene pues un disco de la columna que está mal posicionado, y de alguna forma, luego de someterse a un tratamiento de quiropraxis, la persona no solamente pudo superar esa desviación o esa anormalidad en los discos de la columna, sino que el dolor consecuente de esa situación anormal en su columna vertebral desapareció. Entonces son los resultados los que efectivamente pueden dar cuenta de qué tan efectiva es una práctica o no. Entonces pues ahí está el quid del asunto. Y con la homeopatía pasa igual. Entonces algunos científicos la desprestigian mucho, dicen que son puras mentiras, que son suposiciones, que son subjetividades, que es el efecto placebo el que está haciendo, obrando sus resultados. Pero entonces, si es el efecto placebo, eso quiere decir de que hay un componente emocional, mental, psicológico implícito en obtener algún resultado o algún cambio, y eso debe estudiarse de una forma mucho más profunda. Por eso hay un concepto que muchos médicos que pues ya piensan de una forma diferente han estado utilizando, que es el de la medicina holística. No solamente la comprobación empírica o científica de resultados con medicamentos o de tratamientos, sino el componente mental, emocional del paciente puede llevar a obtener esos resultados en cuanto a la aplicación de determinada terapia. Entonces, esa visión holística integral del paciente es muy importante. Afortunadamente, cada vez más científicos, sobre todo en el ámbito de la medicina, lo están determinando, lo están teniendo muy en cuenta, porque esto finalmente es lo que hace que se obtenga ese cambio positivo en el paciente.
pues auscultando no solamente su cuestión fisiológica, anatómica, sistémica, sino sobre todo la parte mental, emocional, lo que está sintiendo, la perspectiva que tiene frente a un tratamiento, y nos encontramos entonces con un concepto que utiliza mucho, por supuesto, estas llamadas pseudociencias, que es el de la fe, que está como muy ligado a lo mágico religioso, a lo espiritual, a lo emocional inclusive, y el de la fe, pues esa esperanza puesta sin contaminación de duda frente a un tratamiento, lo que hace que se tenga ese efecto positivo. Entonces hay científicos que están mirando eso, que están pues observando, reflexionando, analizando, estudiando ese componente tan importante en cuanto a la aplicación de ciertos tratamientos y los resultados que se obtienen, que no se puede descartar. Y esto ha venido cambiando muchísimo en torno no solamente a las ciencias médicas, sino que lo vemos en todos los aspectos de las ciencias, por ejemplo, la antropología, en la misma arqueología, porque antes, por ejemplo, se desvirtuaba mucho voy a poner un caso pues que es muy puntual, se desvirtuaba mucho la ruina, los vestigios que existen en varias partes del mundo de unos monumentos megalíticos hechos con piedras gigantescas. Entonces se hicieron análisis, estudios empíricos en el terreno de cómo el hombre primitivo podía mover esas piedras, y se llegó a la conclusión de que no había forma, porque es que un hombre de hace 10.000 o más años no tenía los recursos técnicos para mover esos bloques de piedra tan enormes, o bueno, tal vez supongamos que sí los movían. Llegaban, voy a poner un ejemplo un poco tosco, unos mil hombres de estos primitivos, y con lianas, sogas o que yo qué sé, lograban a fuerza bruta, lograban mover un bloque de estos, listo, lo desplazaban poco a poco, un día 100 metros, otro día 120 metros, así de a poquitos, hasta que lo movían varios kilómetros, supongamos que sí, bueno, listo, con la fuerza bruta podía mover una piedra de varias toneladas. Pero una cosa muy distinta es coger un bloque de una piedra de estas tan grande que pesa 20 toneladas o 40 toneladas y subirla, encaramarla, ponerla sobre otra piedra que tiene igual peso. Entonces son dos cosas muy complicadas de uno poder establecer de que esto lo movieron así por así a punta de fuerza bruta. Bueno, la arrastraron y la movieron, listo. Pero coger una piedra que pesa 40 toneladas, subirla y dejarla perfectamente alineada con la piedra que está abajo, hombre, esto algo tuvo que haber, algo muy distinto que no logramos entender, que no logramos comprender, que se sale de nuestra lógica, algo que hizo que eso pues diera ese resultado que hoy en día, a pesar de que han pasado los siglos, los milenios inclusive, ahí están los vestigios, son indiscutibles. ¿Cómo los hicieron? ¿Quiénes los hicieron? ¿De qué forma lograron mover o elaborar esos muros gigantescos, esas figuras monolíticas o esas murallas gigantes? No se sabe, eso no se sabe, pero el vestigio está ahí. Entonces hay científicos que con base en ese choque de la realidad tan potente, de saber que hay vestigios que están hablando a gritos de que eso es real, pues no han descartado ninguna hipótesis. Entonces hoy en día se habla de la intervención de alienígenas, que hubo unas culturas anteriores a las humanas. Bueno, son hipótesis, todavía falta la comprobación. Por supuesto que las ciencias sociales, sobre todo la historia, pues se nutre de la escritura. Como no hay nada escrito, pues sí, ahí están los vestigios, pero no sabemos eso cómo lo hicieron, entonces no lo estudiamos. Pero entonces desconocer o ser negacionista en ese caso y decir que simplemente los primitivos de alguna u otra forma que no entendemos lograron mover eso, pues hombre, eso no es ni siquiera lógico ni razonable, porque con lo de las pirámides igual, ¿no? Que esos jeroglíficos o esos sarcófagos enormes que están en el Serapeum, que fueron hechos con cinceles de cobre, por Dios, que son piedras basálticas, son piedras de granito, el cobre se dobla, se desvanece, se deshace. Si yo intento darle un cincelazo o un martillazo a una roca de esas, pues no me da. Entonces hay científicos que pues frente a esa contundencia se han replanteado muchas cuestiones y están estudiando desde otra perspectiva, desde una mente mucho más abierta, todas las implicaciones que pudieron estar involucradas en un momento determinado para que eso se concretara. Igual pasa con la medicina, igual sucede con los resultados que muchos pacientes arrojan frente a una terapia. Entonces yo no puedo desacreditar de tajo una terapia, decir que no, eso es una pseudociencia, eso son barbaridades, pura paja, eso es mentira, están engañando a incautos, ingenuos.
Bueno, pero entonces los resultados que están hablando, gritándole a la misma ciencia a través de pacientes que logran la curación, la revisión o mejoría en su tratamiento, eso no se puede descartar, se debe tener en cuenta. Entonces vemos mucho, por ejemplo, con la cuestión de la terapia neural. Hay pacientes igual, ahora que nombraba lo de la quiropraxis, frente al dolor, igual la terapia neural. Hay quienes se quejan de un dolor muy intenso, luego de muchos tratamientos recurrieron a un terapista neural y obtuvieron excelentes resultados, cambios muy positivos con la aplicación de esta terapia. Entonces yo no puedo decir que eso es mentira, porque es que si yo me curé, si yo me sané, si yo logré eliminar esa dolencia que tenía física, luego de haber probado una cantidad, un sinnúmero de terapias y tratamientos y todas fracasaron, pero esta me dio resultado, algo implícito de verdad debe haber en esos tratamientos. Inclusive, pues hay universidades en los Estados Unidos y en el Reino Unido que dictan algunos cursos, e incluso hay procesos académicos a nivel de maestría y doctorado donde están implícitas esas llamadas pseudociencias. En este momentico no tengo el dato exacto, unos doctorados a nivel de homeopatía, unas maestrías a nivel de lo que tiene que ver con acupuntura. Todo esto hace parte ya de un análisis, de un estudio un poco más objetivo por parte de algunos científicos. No todos están de acuerdo, por supuesto. Hay unos que no quieren salirse de ese statu quo o de eso que ya está establecido como científico y verdadero, entonces menosprecian, miran con desdén estas prácticas, pero entonces de pronto hay que tener en cuenta algo, que la ciencia debe ser objetiva, crítica, abierta. Aquello que de pronto daba resultados, posiblemente ahora hay que reevaluarlo. Y hay casos muy puntuales. En el siglo XVIII, por ejemplo, se hablaba de los gérmenes y se hablaba de los virus como una pseudociencia. Y muchos científicos de esa época decían que eso eran mentiras, imaginerías, pero luego los estudios de Pasteur y otros científicos, los incipientes bacteriólogos de esa época, pues descubrieron un universo enorme de posibilidades frente al descubrimiento y categorización de estos patógenos. Entonces se comprobó que no era mentira, que no era ningún cuento, que efectivamente los virus y las bacterias existen y son propiciadores o causantes de muchas infecciones. Entonces ya se abrió el abanico, se desvaneció el tratar los gérmenes y las bacterias, pues los virus, como una pseudociencia, sino que se comprobó empíricamente y tras análisis de laboratorio, verlos ahí en el microscopio, que son reales, que son objetivos, que no es mentira, para citar uno entre muchos casos. Y también hay otras prácticas, por ejemplo, que se han descartado, que en su momento fueron científicas y que a pesar de ser científicas, se comprobó que eran totalmente ineficaces, se sometieron a análisis y se convirtieron en algo contraproducente y hasta peligroso para la aplicación de la salud en los humanos. Por ejemplo, te voy a citar un caso, la loboterapia, que se estirpaba como parte del cerebro por allá en la década de los 40, de los 50, supuestamente para tratar ciertos síntomas de esquizofrenia, lo que en ese momento se categorizaba como locura. Igualmente la terapia de choque para esquizofrenia, todo eso se comprobó que no daba ningún resultado, que era peligroso, súper dañino para los pacientes y que lejos de representar un beneficio, les hacía un daño enorme. O los famosos forceps, que se utilizaban mucho para extraer al recién nacido del canal pues, del útero, y eso lograba unas lesiones gravísimas a nivel del cráneo de los infantes. Entonces se descartó esto, que en algún momento fue avalado por la misma ciencia. Entonces la verdadera ciencia, creo yo, pues es una opinión muy personal, no debe de tajo descartar ninguna posibilidad, sino ser observadora, reflexiva, analítica, estudiar más a fondo qué es lo que hay de implícito en esos procesos, por ejemplo, de estas llamadas pseudociencias que arrojan resultados positivos. Por ejemplo, una persona que se somete a unos cuencos tibetanos, por ejemplo, y nota pues no solamente niveles de relajación ni de calma a nivel psicológico y mental, sino que logra como desvanecer un tumor, por citar un caso entre muchos. Entonces, bueno, listo. ¿Qué es lo que hizo el efecto de curación? El sonido de los congos tibetanos o a ver, eso se llama como un gong, o de los cuencos tibetanos, mejor, los cuencos tibetanos. ¿Fue ese sonido? ¿Fue el efecto placebo? ¿Fue entonces la perspectiva de curación que tenía el paciente, la esperanza, la fe puesta en ese tratamiento? ¿Qué es lo que hizo la magia entonces? ¿Qué es lo que dio el resultado positivo
que en últimas es lo verdaderamente importante. ¿Por qué a algunos les funciona y a otros no? Entonces ahí precisamente la ciencia es donde se defiende y tiene su baluarte más importante. No, es que eso es algo subjetivo porque precisamente usted lo está diciendo. A unos les funciona y a otros no. Pero entonces, si hay de todas formas un resultado positivo, no se puede descartar y pues categorizar de una forma como con desprestigio, con desdén o de una manera discriminatoria, sino incluso pues ser un poco más, yo diría, prudente y decirle pues al paciente, bueno, si eso no le va a hacer ningún daño orgánico, sistémico, no vas a reemplazar el tratamiento por esa terapia, pues hágala y a ver qué resultado le arroja a usted, dicho desde la ciencia. Entonces, ay doctor, lo que pasa es que yo tengo este dolor muy grande, pero yo quisiera someterme también a una terapia de magnetoterapia o de cristales de cuarzo que me han dicho que es muy buena, que yo he visto muchos buenos resultados. Entonces, pues hombre, como hay libertad de escoger y por eso es que en muchos países, por ejemplo, yo diría que en todos, no están prohibidas estas llamadas pseudociencias porque el paciente tiene igual la libertad de escoger cuál es el tratamiento que más se ajusta a sus necesidades o incluso a sus convicciones, pues yo diría que la haga el paciente. Si no vas a reemplazar un tratamiento, por ejemplo, contra el cáncer que te estén aplicando y quieres igual probar con una de estas terapias llamadas pseudociencias, a ver qué obtienes de eso, pues hágalo porque de todas formas, si tu parte espiritual, mental, emocional, si tu parte comportamental puede arrojar un resultado positivo, pues bienvenido sea. Y es muy importante, sobre todo, que tengas en cuenta, eso sí, esto sí te lo voy a decir de corazón, me disculpas, que tengas en cuenta qué sitio vas a visitar, a qué persona vas a visitar para que te haga estas prácticas, porque he hablado muchísimo en este podcast, por ejemplo, de los charlatanes, de personas que dicen tener no solamente pues poderes curativos y todo eso, sino conocimientos, hay títulos falsos de todo lo que quieras, entonces te dicen que es un quiropráctico experto y resulta que no, que es mentira, que es un título chiviado, chimbo como decimos aquí en Colombia, falsificado, que no sabe del tema, y si tú caes en manos de un escrupuloso de estos que solamente te quiere sacar la plata, pues los resultados obviamente no solamente van a ser negativos, sino que pueden ser absolutamente perjudiciales. Entonces tener en cuenta en manos de quién se va a poner uno para la práctica de estas yo diría mal llamadas pseudociencias, ¿no? Pero entonces, igual, es que hasta médicos falsos, hay médicos que no son tal, que ni siquiera han completado su carrera universitaria o algunos ni siquiera han pisado una facultad de medicina y en algunos países, en algunos contextos, hay personas inescrupulosas que se hacen pasar por médicos, entonces venden servicios, supuestos conocimientos que no tienen o que han aprendido de una forma chambona, muy generalizada y las aplican con todo el mundo. Entonces, uno revisar antecedentes, no solamente de pacientes, sino investigar un poco más de quién es esa persona, si realmente tiene ese conocimiento, que esté avalado por algún instituto. Estas llamadas pseudociencias, bueno, algunos se pueden aprender hasta en la universidad, pero hay institutos especializados donde pueden impartir este tipo de conocimientos, que la persona tenga la experticia, el conocimiento, que tenga la idoneidad para someterse a una terapia de estas. Es muy importante para que no te vayas a convertir en presa de los inescrupulosos. Hay quien te dice, por ejemplo, que tiene poderes de Reiki, que conoce los chakras, que conoce los cristales y que esto y lo otro y que por ahí derecho te va a leer la mano. Bueno, una cantidad de barbaridades. Entonces ser también muy objetivo y ponerle sentido común. Si yo voy a una terapia de curación de Reiki y el tipo o la señora aquella me va a ofrecer otro tipo de servicios de cuestiones astrológicas, como que no concuerda mezclar peras con manzanas, entonces que sea una persona verdaderamente especializada para que poner en tus manos algo súper valioso como es tu salud o la salud de un ser querido, sin descartar, por supuesto, un tratamiento médico que te estén brindando porque han comprobado, te han diagnosticado que tienes alguna enfermedad, te están dando un tratamiento, posiblemente estás obteniendo un resultado, no tan pronto como tú quisieras, que es la curación definitiva del mismo, pero si hay un resultado que está en curso, que se ha evidenciado, no lo vayas a suspender abruptamente porque alguien te dijo
Que no, es que vea el chamán o fulanito, el maestro, el hermano, que impone las manos, que trabaja con cuarzos, que lee el iris del ojo, que esto y lo otro con la primera orina de la mañana. Todo eso puede ser víctima tú de personas inescrupulosas que lo único que quieren es tu dinero. Robarte, estafarte, esquilmarte, sacarte la plata de forma descarada y tú vas a continuar con esa enfermedad. Y uno debe, por supuesto, y como siempre lo remacho en este podcast, debe enterarse, estudiar, leer un poquito más, informarse acerca de qué es, por ejemplo, una terapia de Reiki, qué es una quiropraxis, una radiónica, una fitoterapia, terapia neural, qué es la acupuntura, la medicina holística. En estos días voy a hacer un podcast de acupuntura occidental, estableciendo precisamente como ese punto de inflexión en cuanto a la práctica que se lleva aquí en Occidente por parte de algunos especialistas con algo que surgió hace miles de años en China, que es la acupuntura. Y como ya se estudia en universidades e incluso hay títulos académicos, maestría en acupuntura, pues bien vale la pena como definir un poquito más, entrar un poquito más en el conocimiento de qué ha significado la acupuntura para nuestra cultura occidental. Entonces, tener precaución, no discriminar, ni tener ese sesgo de pensar que todo lo que tiene que ver con terapias alternativas es falso, porque no es así. Si la ciencia no puede determinar que es absolutamente falso, entonces tampoco tiene la autoridad moral para clasificarla como que es algo de mentira, como que es irreal, como que no sirve para nada, porque efectivamente hay personas que logran excelentes resultados con este tipo de terapias alternativas. Queridos amigos, qué gusto haber estado con todos ustedes en estos minutos de Naturismo al Día. Será en una próxima oportunidad.